Muy buenas noches. Iniciamos la segunda tutoría de gestión por procesos. Como siempre, les pregunto si tienen alguna duda de la tarea, del proyecto, de las clases anteriores, de alguna cosa, estamos para servirles. Les escucho. Entonces les pregunto, Mónica, cuénteme cómo va con la tarea, con el proyecto, si tiene alguna duda, algo que comentarnos. Profe, me metí a la tutoría precisamente por eso, porque quiero saber, Dígame. me parece que hay algo esta Se le está, semana que es de documentales o algo así. Entonces quiero saber más. ok. Profe, es que voy de camino hacia mi casa. Entonces, apenas llegue, me siento y le digo bien porque ahí tengo. Está bien, la entendemos, Mónica. Ok, Joana, cuénteme usted qué dudas tiene, qué aspectos quiere comentarme del proyecto, la tarea. Dígame algo. Hoy, profe, es que estoy viendo los detallitos que exactamente quería ver. ¿Ok? Ok, esto se va a hacer en los mismos grupos a lo que dicen las indicaciones ahí arriba, ¿verdad? Sí, exactamente. ¿Su grupo le ha respondido? Sí, sí, ya estamos en coordinación todos en un solo grupito y ya estamos en contacto. ¿Ok? Acá en el cuadrito, como dice restricciones, los ejemplos, ok, lo que dice Sara espera clientes, 23 metros cuadrados deseados. Las restricciones, ¿se debe completar el cuadrito tal cual se indica ahí o es meramente como una guía? Sí, realmente usted puede registrar cuáles son las restricciones en esa parte. No todas las actividades presentan restricciones, entonces las que usted considere que ocupa. Ah, ok, ok. Y, bueno, y acá abajo dice que las propuestas de distribución general de la planta y una evaluación de ambas. Como una propuesta de la misma área, una nueva propuesta de distribución de la misma clínica, por decirlo así, entonces. Exactamente. Dos variantes que pueden darle por los resultados que le da el algoritmo. Usted puede tener más de una propuesta, entonces puede tomar dos de esas. Ok, perfecto. Eso sería por el momento las dudas así más destacadas que tengo. Ok, sobre el proyecto no tiene dudas, está clarita, todo va bien. Ahí vamos, el camino, sí. No he Ok, avanzado mucho, pero ahí vamos. ok. Jocelyn, ¿cómo le va? No, hijo, yo espanto a la gente, qué miedo me da eso. Ok, teníamos a Jocelyn y ya no la tenemos. Bueno, vamos a empezar. Decirles que ya alguien me hizo una consulta y me la hizo por correo, entonces yo la tomé y la metí en el foro. Básicamente lo Profe, que con habla es, permiso, claro, compañera en el grupo y dice que es que está teniendo problemas con el internet, entonces que ahorita se vuelve a
conectar, que está en eso. Sí, entiendo, perfecto, muchas gracias. Sí, aquí estamos disponibles para cuando puedan conectarse. Ok, entonces les decía que tuvimos una consulta que la colocamos ahí y igual cualquier consulta que ustedes me hagan que pueda ser de beneficio de todos, entonces yo la moveré a la parte de foros. Después, no sé si han leído los materiales que nos van poniendo por ahí, que tenemos disponibles. No, profe, no he ahondado mucho en el detalle de los materiales. Ok, bueno, ahí los tienen de todos modos, no hay problema. Vamos a revisar primeramente la guía para elaboración del proyecto, porque ya prácticamente la tarea ya casi deben estar listos con ella. Y no les puedo dar muchas ideas porque estamos para entregar la tarea. Uy, este no. Ok. Entonces repasemos un poquito lo del proyecto. Voy a quitar mi video para que sea menos pesado esto. Ya nosotros habíamos hablado un poco de la carta, que la carta podía ser un correo, que nada más tuviera la información de la empresa y que con un correo nos la jugábamos sin ningún problema y que podíamos tener el caso de que no todas las personas pudieran ir a la empresa por alguna restricción que tengan. Todo eso se comprende en este esquema. Entonces, habíamos hablado de la estructura del documento que tenía ciertas partes. Yo siempre recomiendo que sigan la estructura tal y como viene. O sea, que hay el punto, bueno, el punto 2, índice, el punto 3, resumen, que todo tenga un título en el documento para facilitarnos el poder visualizar que estén completos. Después, ahí vienen las partes de la portada. Decirles que, vea que dice número de carnet o cédula y el centro universitario al que pertenece. Ese dato es muy importante para mí porque me toca calificar todo el país. Y mira, eso cometieron ahí un error. Ahí pusieron código de la asignatura y no es salud ocupacional, es 4041, 4141 y es gestión por procesos. Ok, nada más decirles entonces que es muy importante que pongan el CU y que si alguno de sus compañeros se desaparece o no colabora o cualquier cosa, ustedes en esa misma portada ponen el porcentaje de participación y lo califican de acuerdo a eso. En estas primeras etapas siempre es bueno poder contactar a los compañeros, por eso yo siempre pregunto si tienen algún problema. Ya alguno me ha escrito por correo sobre algún inconveniente. Yo les doy algunas guías de cómo hacer para tratar de contestar o colocar a sus compañeros, porque yo afortunadamente no solo tengo el correo de la plataforma, sino que tengo muchas veces el correo de las personas. Entonces, yo les puedo pasar esa información para que ustedes se contacten con ellos para confirmar si definitivamente están o no en el curso. Después viene ahí la parte de introducción, que es caracterización de la organización, justificación, objetivos del proyecto, alcance y limitaciones. Entonces, son aspectos que me ayudan a mí a orientarme sobre el tipo de empresa que ustedes están trabajando. Tiene que tener un resumen ejecutivo, una introducción, que ahí está bastante claro qué partes tiene, toda la parte de introducción. La metodología habla de 4 referencias bibliográficas. Como les dije, nada del rincón del vago, buscar cosas como más actualizadas, como más serias, usar estilo Chicago. Y ahí están las bases bibliográficas de la UNED, si las pueden usar, si no, podrían usar alguna otra si no encuentran algo que les funcione.
La metodología es como la descripción de las etapas que ustedes van a seguir o de las herramientas que van a utilizar en el desarrollo del proyecto. Después deben identificar los procesos. Esto más chiquitito. Yo lo pongo más grande. Deben identificar todos los procesos que se llevan a cabo en la organización o en las áreas definidas en el alcance. Se deberá identificar todas las actividades de cada proceso y definir la primera y última actividad de cada uno de ellos, así como quiénes son los proveedores y sus clientes externos e internos. Los límites del proceso, o sea, definir las entradas y salidas, proveedores, clientes y diferentes etapas. El nombre con que se identifique a cada proceso debe representar claramente lo que se hace en él. Todas las actividades que llevan a cabo en la organización deben estar incluidas en alguno de los procesos listados. Caso contrario, no son relevantes o importantes, por lo que se pueden descartar. Para una adecuada identificación, además de los elementos mencionados, entradas, salidas y demás, el equipo deberá elaborar el respectivo diagrama de flujo del proceso de tipo nivel 1. ¿Ok? Definir los procesos clave. ¿Cuáles son los procesos analizados en el apartado anterior? Son los procesos clave de la organización, brindando una justificación para asignar dicha clasificación. ¿Cómo determino yo que un proceso es clave? Cuénteme alguien. Cuénteme, Joana, ¿cómo? Bueno, Jocelyn, cuénteme algo de procesos clave. De ahí, no sé, tal vez porque de ese dependen todos los demás o algo así. Ok, vamos a ponerle un ejemplo. Usted está en la empresa de tortirricas y tiene varios procesos. Tiene un proceso de mantenimiento, un proceso de ventas, un proceso de informático, de control, esquemas ahí de limpieza y tiene el proceso de elaboración de tortillas. ¿Cuál es el proceso clave ahí? El de hacer tortillas es. Definitivamente, porque es la razón de ser de la organización. Hay otro proceso muy importante que es el de ventas, pero el principal es el de elaboración de tortillas. Entonces, muchos otros procesos van a rondar alrededor de ese proceso principal. Entonces, por ejemplo, el esquema de manejo de materias primas, pues va a estar diseñado de forma que ayude a ese proceso de producción de tortillas. El proceso de mantenimiento va a estar orientado a tener ese proceso funcionando la mayor cantidad de tiempo. Y así todos los procesos están alineados a ese proceso principal. Incluso el de ventas está alineado al proceso de producción porque tiene que arrancar del sitio donde se dejan o se termina el proceso de empaque y facilitar el traslado y la entrega de los productos. Entonces, como ven, toda organización tiene que tener claro cuál es su proceso principal y cuáles son sus procesos de apoyo. Realmente, y lo que queremos al final de este cuatrimestre, es que ustedes, cuando yo les mencione una empresa, no piensen en el organigrama, sino en el proceso. Porque actualmente, o muchas personas, cuando imaginan una organización, una empresa, descríbame la empresa, y lo que esperan es un organigrama para saber quién es el gerente general, quién es el jefe de tal y el jefe de tal, y lo que vemos son quiénes son los que mandan y la cadena de mando, pero no vemos qué hace.
Un proceso me ayuda mucho más porque me da una fotografía del movimiento de los materiales a través del proceso y cómo estos se transforman en productos que les sean útiles a los clientes. Entonces, eso es con el objetivo de un esquema o un enfoque por procesos. Ok, no sé si tenían dudas del proyecto, de los grupos o de algo, ahora que ya también se integró Daily. Profe, Ajá. Dígame, Mónica. lo que usted acaba de mencionar, por así decirlo, entonces, de un centro de acopio sería la principal función de procesos, sería como el, ay, señor, La el La dividir, clasificación. reflexión, no. ¿La el qué? dividir los residuos, Sí, se llama clasificación, sí, exactamente. el sacarle provecho a esos. Ajá. Sí, tratemos de imaginarnos un centro de acopio. Tengo un esquema de recolección por varios lugares que va a llegar a un punto central. Entonces, el proceso principal ahí es tomar de ese sitio central y poder hacer la transformación o la separación de los diversos desechos valorables que yo tenga. Y ese sería el proceso principal. Ya después, cada uno de esos separaciones, pues van a tener destinos distintos y en algunos casos van a tener procesamientos por ahí mismo. O sea que ustedes o el centro de acopio podría hacer algún procesamiento sobre el material para facilitar ya el manejo o poder ya utilizarlo posteriormente. Pero el principal va a ser esa clasificación y esa separación de los diversos materiales. Ok, entonces, en general vamos a seleccionar los procesos clave. Dice, se va a hacer un análisis de los mismos. No se incluyen los demás procesos debido al tiempo que se cuenta para el curso. Para este análisis, el equipo de trabajo deberá seleccionar las herramientas de análisis vistas en el curso: diagramas causa-efecto, justo a tiempo, prueba de ácido o técnica de valor agregado, que mejor se adapten a la realidad de los procesos que se están estudiando, para lo cual deberán justificar por qué se emplearon las herramientas y no otras, y se deben emplear como mínimo 3 herramientas para el análisis. O sea, ustedes van a hacer un análisis de esos procesos. No, como les dije, nos vamos a centrar en los procesos principales porque si no, se nos complica mucho el asunto, se nos hace muy largo. Entonces, cada proceso principal lo vamos a evaluar con 3 herramientas diferentes, justificando por qué usamos esas, y nos va a poder decir en qué estado, qué características tiene el proceso. Ok, dice, a partir de la identificación de cada uno de los procesos, de cada uno de los procesos, el equipo deberá realizar un análisis de manera que le permita al equipo de trabajo detectar oportunidades de mejora en estos procesos. Por ejemplo, eliminar actividades que no agregan valor, rediseñar todo eso. Para lo anterior, se deberá incluir en el documento un apartado denominado oportunidades de mejora identificadas, que sigue el formato que está ahí. Entonces, ustedes tienen que saber cuáles son todas las actividades del proceso, tenerlas claras, para después poder realizar el análisis. Entonces, y después definir las oportunidades de mejora. ¿En qué etapa del proceso la identificamos? ¿Cuál es esa oportunidad de mejora como tal? ¿Cómo se identificó? Y criterio del desempeño que lo impacta. O sea, ¿por qué es una oportunidad de mejora? Porque mejora la eficiencia o la eficacia. Recuerden que la eficiencia es uso de los recursos, eficacia es el cumplimiento de los objetivos. La efectividad es cumplir ambas cosas, y la calidad con la cantidad de efectos o problemas que yo pueda encontrar. Profe,
Esa información está en material unidad 1, temática 1 y materiales unidad temática 2. Ok, ya le digo el camino que llevamos para llegar hasta aquí. Ok, yo estoy viendo proyectos fase 1 y 2 y estoy leyendo aquí la guía para la elaboración del proyecto, que es lo que estamos colocando ahí. ¿Ok? Profe, sí, pero para uno saber cuáles son los principales procesos que se hace en una organización, la información la adquiero de Ah, ok. eso, Sí, a eso es lo que me refiero. ok, deme el camino otra vez para verlo yo. Perdón, no sé si me oyó. Es que no recuerdo cuál camino me dio para llegar al material, para ver si lo vemos. Ah, profe, ahí al principio de donde dice recursos de apoyo. Ajá. No. No, es que a mí me sale diferente, a mí me sale tutoría 1, tutoría 2 y ahí sale lo de materiales de unidades temática 2 y materiales unidades temática 1. Ah, ok, sí, sí, sí. Sí, aquí está en tutorías, tutoría 1, materiales, unidad temática 1. Y aquí están ya los materiales, que es lo que usted me está indicando. Sí, esos son como las lecturas que nos pueden orientar para poder generar los mapas de procesos y poder hacer las identificaciones y evaluaciones que estamos indicando. Ok, seguimos. Ok, seleccionar el proceso clave, ya vimos análisis de procesos. Conclusiones, se debe realizar un análisis crítico, no solamente descriptivo y coherente de los principales hallazgos identificados mediante el análisis del sistema actual, ubicando al lector respecto al estado. Ok, aquí conclusiones, recuerden que son elementos puntuales que me permiten a mí generar como puntos de apoyo o referencias finales de la evaluación que yo he hecho. Entonces, básicamente lo que buscan las conclusiones es determinar qué encontramos a la hora de hacer este diagnóstico. Y igual puede decirse el proceso principal es tal, las limitaciones o las oportunidades de mejora son esta, esta y esta. O sea, son aspectos puntuales, pero son resultantes del análisis y de la descripción que ustedes han hecho a través del proyecto. Aquí hay una rúbrica. Las rúbricas son muy importantes porque me dicen el mecanismo que van a usar para evaluar. Entonces, el que tenga todo, eso nos da el total de puntos, serían 5. Y ahí van las diferentes reducciones. Si algunas cosas les faltaron, por ejemplo, que no ponen, o sea, lo que ya hablamos de, bueno, esa es la primera, es estructura, que son 5 puntos. En estructura está, por ejemplo, la portada, que si no incluyen el centro universitario, pues pueden perder algunos puntos ahí. Entonces, básicamente esa es la idea de una rúbrica que nos oriente por dónde vamos. La introducción se ubica bien el tipo de proyecto, su alcance, incluye los siguientes 4 aspectos. Entonces, y no excede las 3 páginas, tiene todos los puntos. Y si no, van a ir gradualmente bajando. Entonces, las rúbricas me orientan bastante a mí para poder saber hasta dónde tengo que desarrollar un tema o qué se espera del tema. Si yo tengo un proyecto de 100 puntos y un tema vale 50, pues sé que es el tema principal y del que me tengo que dedicar gran parte del tiempo para poder lograr la mayor cantidad de esos 50 puntos que vale esa parte. Profe, pregunta.
Claro, La introducción dice que no excede las 3 páginas. Significa que puede ser de 1, 2 o 3 máximo. exacto. Yo creo que la introducción tiene una serie de aspectos que deben cubrir. Por eso no es que se va a poder hacer en una página. Pero sí, la idea es no excedernos de eso. Pero yo no soy tan delicado en esa parte. O sea, realmente si cumple con lo que esperamos, no importa si es de una página o de 2 o de 3 o hasta un poco más. Listo, muchas gracias. Sí, a mí no me gustan los proyectos gigantescos, me gusta que estén bien balanceados, sobre todo las partes críticas del proyecto son las que quisiera más desarrollo. Ya aspectos generales de ubicación de la empresa y todo, pues pueden ser más básicos y más directos, porque eso no es el centro. Sí, sí me ayuda mucho a saber qué tipo de empresa es y qué características tiene, pero no creo que sea como en lo que ustedes tengan que dedicar mayor cantidad de tiempo. El marco teórico, vean que vale 15 puntos. Presenta un resumen de los principales conceptos teóricos. Recuerden que el marco teórico, si yo estoy haciendo una empresa de café, el marco teórico no es de la historia del café ni cómo se procesa el café. No. Básicamente, el marco teórico se relaciona a las herramientas que yo estoy utilizando en el proyecto. Entonces, no tanto a la historia y manejo del café en general, sino de las herramientas que yo voy a usar. Entonces, lo que hace es que el marco teórico les da sustento a ustedes para que cuando usen las herramientas las estén usando correctamente basadas en la descripción que ustedes hicieron del marco teórico. Marco teórico no excede las 6 páginas. Profe, con permiso, Claro. ¿qué se refiere con herramientas? Como, es que no sé cómo, debe un ejemplo, así como el café, pero Ok, pero ¿dónde vio la palabra herramienta para ubicarme? Ok, usted o acaba cuando... de mencionar las herramientas que se usan en el trabajo. Ah, ok, que hay que usar 3 herramientas, de esas son las que te refiere. Correcto. Ok, por ejemplo, una herramienta es, para sacarlo un poco del contexto y no soplarles mucho, digamos que usted tiene un proceso donde tiene productos defectuosos. Entonces, dice, mira, tengo varios productos defectuosos y tengo diferentes razones. ¿Cómo yo analizo esto? Entonces uso una herramienta. Una herramienta en ese caso va a ser el diagrama de Pareto. El diagrama de Pareto es un acomodo ahí de números que lo que mide es cuántos eventos tiene cada tipo de defecto y los voy contando. Entonces, el que tenga decoloración tiene 5 eventos, el que tenga problemas de acabado tiene 8 y ahí voy definiendo los defectos y la cantidad que tengo. Entonces, con eso me voy a buscar esa herramienta que se llama diagrama de Pareto y me dice cómo acomodo los datos para generar un gráfico que me dice cuáles son los elementos principales que yo tengo que tomar en cuenta para poder hacer cualquier análisis. Entonces, el Pareto me ayudaría a agarrar todos esos defectos y saber cuáles son los principales. Eso es el concepto de herramienta. Un desarrollo numérico basado en una herramienta conocida o un algoritmo o unas pautas que le dicen cómo manejar la información para poder hacerla. Ejemplo de otra herramienta, el SIPOC, Suppliers Input Process Output Control. Esa herramienta lo que me hace es que tomo yo todos los datos de la empresa, qué son las entradas, cuáles son los proveedores, cuál es el proceso, y lo voy ordenando todo, y al final la herramienta, si yo la agarro bien y la uso bien, me va a poder permitir tener un diagrama general de la organización en una sola página. He logrado expresar qué es herramienta. Sí, dígame. Digamos, en la metodología se describe la herramienta que se va a usar y ya donde dice análisis de procesos se
se emplea, digamos, se pone en práctica. Muy bien dicho, sí, en metodología la menciono y digo para qué la voy a usar. Ajá, nada más como explicar y ya Eh, en el análisis ya la pongo en práctica con los datos. Perfectamente bien dicho. Ok, gracias. Eso me gusta. Ustedes nada más interrúmpame y me comentan porque esa es la idea que brinda la clase, que ustedes tienen ese espacio para poder preguntar directamente. Porque yo puedo tener una idea y explicarles y creer que eso es lo que aclara cualquier duda, pero obviamente ustedes que son los clientes saben realmente lo que no entienden y pueden decírmelo y ahí más bien se me ocurren cosas que yo no les iba a decir y que es bueno aclararlas porque van a ser las mismas dudas que otros compañeros suyos van a tener. Así que no se preocupen, todas las dudas son bienvenidas. Aunque a ustedes les parezcan raras, no sepa cómo decirlas, lo que quiera, aquí estamos para ayudarles. Ok, metodología, ahí vienen los 5 puntos, me describe en forma detallada y correcta el procedimiento metodológico empleado. No sé si me entienden con el esquema metodológico. Ok, voy a tratar de ser ¿qué? Muy preciso. Ustedes van a ir a una clínica a hacerse una apendicitis. Y me dicen a mí, describa el esquema metodológico que va usted a usar. Entonces yo le voy a decir, bueno, para hacerle ese examen o esa apendicitis, lo primero que tengo que hacer, y voy enlistando los puntos de mi metodología, es ocupo hacer exámenes clínicos suyos generales de diferentes aspectos para saber si usted está listo o no para ser operado. Vean que no soy médico, no estoy rebatiendo. Lo segundo, ocupo definir, de acuerdo a mis instalaciones, qué espacio le puedo dar a usted para atenderlo y qué equipo de médicos o de asistentes o de más personal voy a ocupar para atenderlo. Tercero, voy a definir que para hacer una apendicitis usamos el método X24 de hacer operaciones para apendicitis y ese método nos permitirá que usted se recupere en menos de 8 días. Y ahí voy diciéndole las etapas de lo que voy a hacer, como eso es como en la cita previa donde usted está conociendo cómo lo van a operar y qué le van a hacer, y eso usted ya le deja claro a qué atenerse. Eso es metodología. Definir puntos de qué es lo que se va a hacer, obviamente sin hacerlo, para poder tener claro de cuál es la ruta o el camino que va a seguir una persona en un proceso. ¿Estamos claros hasta ahí? Sí, profesor. Ok, si tienen alguna duda, díganme, tranquilos, no se preocupen, estamos aquí para ayudarles. El resumen de metodología sería como el proceso que se usa para llegar a resolver el problema que se identifica en la empresa. Sí, sí, exacto, pero es no solo el proceso que vas a resolver, sino en ese caso hay varias etapas que hay que hacer, que es la generación del diagrama o la descripción del proceso, o sea, son como varias etapas. La metodología es la enumeración de todos esos aspectos. ¿Ok? Ok. Después, gracias. El análisis del sistema actual. Vea que aquí vale 35 puntos. Vea cómo vamos subiendo de 5, el marco teórico era 15, y ahí van sabiendo ustedes cuánto vale cada pedazo del proyecto y obviamente dónde se van a dedicar más. A que dice 35. Entonces, identificación de los procesos. Describe de manera correcta y completa las actividades de cada uno de los procesos. Describe los clientes y proveedores, describe las entradas y salidas, elabora el diagrama tipo 1 de cada uno de los procesos y
no excluye ninguno de los procesos considerados dentro del alcance. O sea, si ustedes logran hacer esas 6 cosas, van a tener la totalidad de los puntos. ¿Ok? Y selecciona los procesos clave. Bueno, eso ya lo vimos. Y aquí hay algo que, el análisis del proceso. Emplea como mínimo 3 herramientas de análisis y justifica claramente esos. Realiza el diagrama correctamente con Diagramet. O sea, ustedes tienen que utilizar este software que se les dio ahí para poder diagramar el proceso. Está a su disposición y la idea es que al principio tal vez va a ser un poco enredado porque van a tener que travesearlo y conocerlo, pero ya después les va a ser muy útil para poder diagramar procesos. El análisis realizado permite sustentar las oportunidades de mejora y explica cómo impacta cada una de las oportunidades de mejora a la visión o misión de la empresa. Entonces, ahí les va a dar la pauta de lo que ustedes tienen que entregar dentro de este avance primero del proyecto. ¿Dudas hasta aquí? No. Bueno. Y las conclusiones, 10%, sí presenta un análisis crítico, claro y coherente de los hallazgos del diagnóstico de todas las etapas. Entonces, depende de cómo estuvo esa redacción y esa comprensión de todos los elementos clave, entonces estaríamos asignando los puntos. Vean que todo en la suma de puntos da 150. Obviamente, eso lo transferimos a un valor a 100. Y les damos su calificación. ¿Ok? No voy a entrar en proyecto fase 2 porque eso lo dejaría para la tutoría número 3. Profe, una pregunta. Claro, dígame. Ahí usted al final habló algo de un sistema que se llama Diagramet. ¿Eso está en un link? ¿En qué parte lo puedo ver? Ok, sí sé que está en un link. Déjenme ver dónde lo encuentro. Creo que estaba en las orientaciones. Vamos a ver si. Profe, creo que ahí donde dice proyecto fase 1 viene el link en el punto 3. Ok, bebé que. ¿A dónde? Aquí. En la página 6 de Sí, ese PDF. Me parece genial. Muchas gracias. ¿Qué haríamos sin ustedes? Ok, sí, exactamente ese es. Ok. Usted le da el clic al link y le debe aparecer algo como lo que vamos a ver. A veces está caído, pero bueno, ahí está. Vamos a ver si lo logra ver. Ok, ahí estaría el software que les estoy diciendo. Ahí ustedes tienen que empezar a crear. Y ahí empiezan a indicar los diferentes tipos de actividades. Ahí ven los tipos de diagramas. Hay una hoja aquí para poder definir aspectos generales. Y tiene proceso prepuesto, proceso actual y proceso propuesto. Entonces es una bonita herramienta que la idea es que la conozcan y empiecen a utilizarla. Ok, ese es el diagrama y está en la guía para la elaboración del proyecto.
Gracias. Con mucho gusto. Ok, muy bien. Después vamos a entrar a tutoría 2. Ok, decirles que, bueno, yo se los había explicado, pero lo voy a indicar de nuevo. La semana anterior yo estaba fuera del país y lamentablemente el horario de Estados en ese tiempo era 1 hora menos. Entonces iba a ser poco probable para mí que en el congreso que estaba poder salir a tiempo para poderles dar la clase. Entonces definí que lo mejor era mover la clase para poder tenerla con más tiempo y con más espacio. Y ya en esta semana pues sí estoy aquí, entonces nos fue muy fácil moverla. Entonces les agradezco la paciencia y el aceptarnos, el moverla, y ya esas son las razones por las cuales tuvo que hacerse. Pero ya de ahí en adelante, tutoría 3 y tutoría 4 se van a hacer en el jueves correspondiente a las fechas que ya tienen las orientaciones. Solo hicimos ese cambio por esta única ocasión. Espero no haber generado inconvenientes, y si se lo generé, pues les escucho si algo puedo ayudarles. Así que si tienen alguna réplica sobre el movimiento que hicimos de tutoría por 1 semana, favor indicarme. Para nada, profe, más bien, ojalá fueran todas así para en el mismo momento que está haciendo uno trabajo, de que uno atienda algo, uno pueda en ese momento evacuar las dudas, porque en otras materias me ha pasado de que hacen la tutoría después de que ha pasado el quiz o así. Entonces yo siento que esta semana salió bien esa fecha. ¿Ok? Muchas gracias, muy amable. Ok, vamos a ver entonces un poco de la tutoría 2. Bueno, en tutoría 2 vamos a ver los materiales que tenemos para esta tutoría. Ok, hay técnicas. Bueno, eso era la pregunta que me hacían ahora, que nos hacían ahí en el foro. Hay que evitar confundir herramientas de definición de distribución de planta o herramientas de distribución de planta con herramientas de diagramación de distribución de planta. Entonces, si ustedes hablan de un AutoCAD o un KitKat, o hay varios CAD en algún momento, que son software que permiten generar los dibujos de cómo se vería una distribución de planta. Esos software no son los que pide la tarea. La tarea lo que les pide es que investiguen sobre software que hagan el cálculo de la distribución de planta. Entonces, esta lectura que les tengo abierta aquí es un ejemplo de una metodología para poder determinar la distribución de planta de forma cuantitativa. Un ejemplo o un software que nos ayude a hacer esto, ese sí sería un software válido de los que pide la tarea, porque sí permite calcular la distribución de planta. No nos da el acomodo bonito de los muebles o cómo se ve el edificio ni nada de eso, pero sí nos da la relación entre los diferentes puestos para poder, o diferentes oficinas, para poder hacer el mejor acomodo posible. Y al final, la distribución de planta en un tema ideal es muy bonito, porque usted puede usar algoritmos como estos, pero casi siempre nos topamos con una realidad muy distinta, porque en la práctica usted trabaja con muchas más restricciones. Por ejemplo, recuerdo que yo recién graduado pues, tuve que hacer una redistribución de planta, y realmente es complejo porque hay máquinas que no se pueden mover y hay paredes que ya están pues, puestas en la empresa en ciertos lados, y hay aspectos eléctricos, aspectos de ventilación, accesos, distancias a las bodegas
que le generan a uno una serie de restricciones y que sí es cierto que uno puede hacer una distribución y es muy gratificante ver cómo uno lo logra, pero sí el mundo real es muy distinto al algoritmo que ese que estamos presentando en la pantalla. Hay que jugar con muchas cosas. Al final mi distribución me sirvió mucho porque pudimos eliminar una máquina, por ejemplo, que nos generaba mucho calor y que realmente se usaba muy poco en el año. Entonces al final decidimos vender esa máquina, aprovechar ese espacio, eliminar el problema de calor y facilitar la circulación de los productos en proceso, y eso nos benefició mucho. Entonces, igual recuerdo que esa vez me tocó hacer como 4 o 5 propuestas. Eso es normal en toda distribución de planta, que usted deba llevar a la dirección diversas opciones para que ellos valoren otros aspectos que tal vez usted no tomó en cuenta. Entonces, por eso es que es común llevar varias versiones. ¿Ok? ¿Alguna duda hasta ahí? Esa es la que debemos utilizar para la tarea. El de Mute. Sí, yo creo que es que no recuerdo si la tarea le dice específicamente esa. A ver, este es el de proyecto. Voy a buscar la tarea un segundito para contestar su duda. Buscar la orientación. La que no pueden ver. Y esta es. Y no voy a meterme otra vez. Entonces, tarea. Pero no dice ahí que es por ese método. Ah, sí, sí. Sí, Sí, de ahí. relación de... Ajá, sí, exactamente, es de ese método. Entonces la idea es que en esa primera eh, tarea se basen, no, perdón, estamos en la 2. Se basen en ese método que yo ya les acabo de presentar ahí. Exactamente esta de la versión simplificada de Mutre. De ese método es que nos tenemos que basar. La ventaja es que ahí está paso a paso y ustedes lo pueden usar sin ningún problema. Igual, si tuvieran algún problema, o me escriben o me indican ahora si tienen alguno eh, para poder comentarles. Bueno, aquí hay varios materiales de distribución. Yo voy a tomar uno como base que usé. Ok, usamos este. Ok, pero les hice una pequeñísima, muy pequeña presentación. Vamos a ver si voy a compartir. A ver. Y esta cosa. Ok. El primero de lo mismo. Vamos a cambiar aquí la compartir.
Muy bien. Entonces, una distribución de planta es el proceso de ordenación o ordenamiento físico de los elementos industriales de modo que se constituyan un sistema productivo capaz de alcanzar los objetivos fijados. Entonces, ¿qué es lo que busca? Acomodar de la mejor manera los diversos recursos que tiene la organización en su proceso productivo o en sus procesos en general. Porque muchas veces en la distribución de planta tengo que acomodar los baños, tengo que acomodar la oficina de control, tengo que acomodar la oficina de jefatura y demás. O sea, es todos los elementos que tiene la organización hay que irlos acomodando de una forma muy sencilla o la forma más práctica de acuerdo al flujo de proceso. Y que esto sea lo más eficiente posible. Vamos a darles un ejemplo de algo que no sería eficiente. Si yo tengo, por ejemplo, imagínense que mi distribución, es que tengo alguna distribución por acá. Déjenme ver si el libro había una distribución aquí que pudiera usar de ejemplo. Tenía. No, no vienen distribuciones, yo creí que venía uno. Ok, vamos a usar algo que no es una distribución, pero que me sirva para explicar. Imagínense que este es el plano de la empresa, ¿ok? Y aquí está la entrada, ok, se los pongo aquí donde lo pueden ver. Ok, imagínense que este dibujito fuera el plano de la empresa. Y la entrada de los materiales sea este cuadro de la derecha, ¿ok? Lo que sería lógico es que usted, si usa esto como entrada de materiales, puede que su parte productiva se coloque aquí y la parte de control de calidad o de empaque final en este lado, las bodegas de almacenamiento aquí y yo use el mismo andén para el despacho. Entonces, como ven, lo que busca esto es la eficiencia en el flujo de un manejo de materiales. Si yo tuviera la entrada aquí, el proceso acá y el empaque aquí, entonces tendría que estar pasando por este proceso para ir al otro, estarme devolviendo y eso sería impráctico y caro. Entonces, lo que busca una distribución es acomodar los diferentes elementos de forma que usted aproveche al máximo el espacio, el tiempo, las distancias, la fatiga de los empleados y las características que su edificio presenta. Por ejemplo, los baños muchas veces no los puedo mover, ya están ahí donde están construidos, se tienen que quedar. Entonces se convierten en restricciones, pero uno trabaja con esas restricciones para poder igual generar la distribución de planta más conveniente de acuerdo a mi proceso. ¿Clarísimos hasta ahí? El ordenamiento ya practicado en proyecto incluye tanto los espacios necesarios para el movimiento del material, el almacenamiento, los trabajadores, los movimientos indirectos y todas las otras actividades o servicios como el equipo de trabajo y el personal del taller, o sea, del proceso. O sea, yo tengo que pensar también en los pasillos, en los accesos, salidas de emergencia, y la ubicación de las máquinas de forma que no se atraviese ni las máquinas con las personas, ni las máquinas con los materiales, y que yo pueda mover los materiales fácilmente a través de las diversas máquinas hasta lograr el procesamiento que yo espero. Ok, en esta definición de distribución se hace referencia a la disposición física existente. Otras veces es una distribución proyectada. Entonces, yo puedo hablar, y hablamos de los casos ideales y los casos reales. Hay veces que yo tengo... Disculpe, profesor. Ah, ok, Sí, claro. es que hasta ahorita me aparece en la pantalla la diapositiva, no me estaba saliendo, no sé si es un tema mío o si a todos les pasaba. Ah, no, está bien, gracias por el comentario. Sí, es que yo lo veo que lo estoy publicando,
pero puede ser que mi computadora lenta lo envíe muy lento a ustedes y no lo puedan ver todos. La primera filmina era esta es la segunda, que fue donde hablamos de la distribución de planta y que es el proceso de ordenamiento físico, y ahora estamos hablando de que esa distribución puede ser real y actual o puede ser proyectada. O sea, que yo piense que voy a hacer una distribución en el futuro, o como ese ejemplo que les ponía de mi proyecto donde tuve que hacer una distribución de redistribución de la planta. Entonces, trabajé sobre una proyectada con una base actual. Entonces, tenía mi proceso que podía ver todos los días y yo tenía que ir pensando en papel y en las ideas y en los diversos mecanismos que usé, cómo se vería esa distribución en el futuro. Afortunadamente sí se pudo hacer y posteriormente, años después que yo ya me había ido de esa empresa, pues ya hicieron procesos de automatización que mejoraron aún más la distribución que se había propuesto. Entonces, las distribuciones se convierten en mecanismos dinámicos que van aprovechando las oportunidades y las realidades que tiene la empresa en cada momento. Entonces, por ejemplo, en el caso mío, pues no teníamos ese nivel de automatización disponible ni los recursos para hacerlo. Entonces, se trabajó bajo las condiciones que teníamos, se logró una buena distribución que años después ya se modernizó aún más el proceso y se facilitó con la inclusión de grúas y demás esquemas de manejo de materiales que facilitaron más las cosas. Ok, cuando yo tengo que cambiar la distribución. Eso está sacado de esas mismas lecturas que están ahí. No son muchas filminas, son algunas 4 que les preparé, pero realmente lo que quiero es retomar los puntos principales de los textos que tenemos ahí. Entonces, yo puedo saber que necesito hacer una redistribución si veo una congestión y deficiente utilización del espacio. O sea, si veo que todo está pegado, que los materiales no fluyen bien, que moviendo ya los productos terminados se golpean porque no puedo caminarlos bien, porque veo que las cosas que entran y salen se topan por el mismo pasillo y se golpean. Cuando veo acumulación de materiales en proceso, o sea, veo que hay alguna máquina que produce más lento que otras, entonces las máquinas anteriores van generando acumulaciones de materiales. Se van dando, esos también se llaman cuellos de botella, que es limitación de producción con respecto a otras áreas. Y los cuellos de botella me generan que el área que es cuello de botella pues está sobrecargada, no logra la capacidad, pero hace que otras áreas aledañas a ella estén ociosas. ¿Por qué? Porque producen más rápido que el cuello de botella o porque esperando que el cuello de botella les dé material, pues quedan ociosos. Entonces siempre vamos a poder ver esas cosas. Trabajadores calificados realizando demasiadas operaciones poco complejas. Eso significa que tengo personas haciendo el trabajo que no les toca porque tengo una mala distribución y ellos tienen que cooperar en otras tareas. Ansiedad y malestar de la mano de obra, accidentes laborales, dificultad de control de las operaciones y del personal. O sea, uno ve el caos en la planta, o ve el caos en la oficina, o ve el caos en la ONG en la que trabaje. Entonces, uno puede visualizar, eso sí tiene que, yo lo veo así, en aquel tiempo no existía, pero ahora lo puedo decir muy fácil. Es como que usted contrate un dron y desde lo alto de su organización, de los 15 metros de altura, pueda estar con una cámara viendo cómo se mueve todos esos procesos. Entonces, esa es la idea de poder visualizar la situación. Entonces, usted imagínese que tiene el dron, sube la cámara y empieza a ver cómo desde arriba se ven las personas chocando, se ven que hay oficinas o escritorios que no tienen trabajo, se ven otros que se están volviendo locos por la cantidad de trabajo que tienen, se ven los choques, los pasillos angostos, se ven las acumulaciones de materiales. Entonces, todo eso es indicador
de que ya requiero una redistribución. Entonces, que quede clarísimo, las redistribuciones no son solo aplicables a empresas de manufactura, también a empresas de servicios y a oficinas. Y todos hemos hecho redistribuciones. ¿Por qué? Porque todos le hemos dado vuelta al cuarto o a la cocina o algo. Eso es el concepto más básico de una redistribución. Casi siempre las redistribuciones que hacemos en casa son basadas en qué me gusta y me gusta más aquí, me gusta más allá. Otros somos más ingenieros o más pensando en estos conceptos de redistribución y hacemos cosas basadas en lo práctico. Y entonces uno lo que mide es el flujo de las relaciones de dónde pasa uno más en el cuarto, cuál es el flujo de salida más cómodo, dónde puede quedar la pantalla, si tenemos una pantalla para poder disfrutar mejor. Entonces todas esas cosas son las restricciones y las características que uno toma en una también es redistribución de planta, pero basada solo en la casa de uno y que casi siempre uno ni algoritmos matemáticos ni nada usa. Nada más va moviendo los muebles de un lado para otro. Pero el concepto en grande es lo mismo. Lo que pasa es que en una organización, cuando tienen diversos departamentos o máquinas o personas trabajando, las variables se incrementan y entonces ahí es donde un software nos ayudaría o una herramienta como esa que pide la tarea nos ayuda a orientarnos para calificar cuantitativamente las relaciones entre las diferentes áreas y poder dar la mejor de las opciones. ¿Ok? ¿Clarísimo hasta ahí? Sí, Yo al final me enamoro mucho de estos temas, entonces ya hablo mucho, ustedes me dicen, ya, profe, ya. Ok, entonces, si esos eran los síntomas, pues están muy relacionados con los objetivos. Entonces, ¿qué pretende una redistribución? Disminuir la congestión, supresión de las áreas ocupadas innecesariamente, o sea, esas áreas que están saturadas, la idea es liberarlas y que yo cuando suba el dron otra vez no pueda ver, no vea a todos peleando y todos chocando, sino que vea una fluidez de las diferentes actividades que hay en mi organización y pueda estar contento con dicha fluidez. También la redistribución mejora la supervisión y el control, mayor facilidad de ajuste de cambios de condiciones, o sea, que yo pueda tener un manejo más flexible de las operaciones, mover personas de un lado a otro para poder lograr los mejores resultados con el personal. Reducción de manejos en proceso, disminución del riesgo para el material y su calidad. O sea, lo que les decía, si yo tengo una mala distribución, puede que mis flujos de procesos choquen y tenga materias primas entrando y productos terminados saliendo y puedan chocar y dañarme los productos terminados. Entonces son cosas que no queremos o que esa redistribución o esa distribución actual me genere que pase un montacargas y pueda golpear a alguien por los limitados espacios o porque no tengo los pasillos debidamente definidos. También una buena distribución me va a ayudar a que el personal esté más tranquilo, que esté más satisfecho, que se sienta más cómodo en la empresa. Y obviamente va a reducir los tiempos de producción porque elimina muchas de las tareas innecesarias que se daban por los malos flujos de proceso que tenemos en la organización. Entonces, una buena distribución al final va a perseguir que se pretende que no haya sensación de pertenecer a unidades distintas, o sea, nos va a generar unidad. Perdón, que a ver, se me está descargando. Nada más, llegamos aquí.
Profesor, no le escucho nada. ¿Alguien más no está escuchando? Parece que perdió la red, seguro. Pues, se le apagó la compu. Es que vi que le salió como que la batería se estaba agotando. Seguro se le descargó la computadora. De seguro eso Esperemos a ver si se vuelve a conectar. Ah, interesante que esto. Compañeras, para aprovechar que no está, es que no es que me conecté muy tarde. Durante los primeros media hora, ¿de qué fue que habló el profesor? Del proyecto de la fase 1. Ya. Sí, no era más que todo para ver si había dado parte de la materia o algo así. Si no, ahí después veo la grabación. Pura vida. Ok, ya volví. Gracias por mantenerse en línea. Esta cosa nada más la tenía que poner a cargar, pero ahí no quiso, o sea, se salió, entonces tengo que volver a entrar. ¿Sí me escuchan? Sí, profe. Sí, muchas gracias. Ok, entonces. Ay, mira. Profe, yo no sé, pero yo ahorita no estoy escuchando nada. Te escuché cuando Ahora, habló. Ya, ahora sí. sí. Está bien, perdón, es que no estaba diciendo nada. Está bien, es que estaba proyectando, lo que estoy diciendo es proyectando ahora la presentación. Ay, pero ahora me cambió de pantalla esta cosa otra vez. Entonces vamos a moverla a la otra. Ok, entonces decíamos que una buena distribución va a buscar la unidad, o sea, que todas las áreas se sientan que están bajo un mismo sistema, bajo un mismo orden y haya una concordancia de ellas. Entonces, eso es una buena distribución donde todos entienden cuál es su parte del proceso y tienen una unión natural con las diferentes, con los otros diferentes procesos, sin sentir que están saturados o sentir que no tienen espacio o sentir que chocan unos con otros. La buena distribución busca la circulación mínima. O sea, lo que buscamos es que el traslado de los materiales y de los productos sea el menor posible. Entonces, porque al final ustedes saben que un transporte de un material no agrega valor, o sea, es una pérdida. Si yo tengo que caminar 50 metros para ir a traer la materia prima que voy a trabajar, ese desplazamiento no me está generando nada. Yo debería tener una distribución mejorada que me permita tener mucho más cerca el área de materias primas de donde yo los voy a procesar para que este traslado sea mínimo. Seguridad es la seguridad en el movimiento y el trabajo de las personas y materiales en la distribución. O sea que el orden que yo definí es lo menos riesgoso para las personas. Me falta algo que no sé si se bloqueó o siguió funcionando. Ah, no, y sigue grabando. Perfecto, qué bien. Entonces, eso es lo que me da miedo. Ok, y la última característica, lo de seguridad, lo que les decía, que minimice los accidentes, que minimice los choques, que minimice todos esos eventos que pueden darse si yo no tengo una adecuada combinación o una buena definición de pasillos, áreas de tránsito, facilidad de tener un orden para mover los materiales fácilmente en el proceso. Entonces, eso podría generarme riesgos. Y de último, la flexibilidad, que es que esta distribución permita atender los cambios en el corto y mediano plazo. Por ejemplo, tenía yo una distribución maravillosa
para hacer sandalias y he estado trabajando en eso y me ha ido muy bien, pero de un pronto a otro el mercado indica que ahora hay que hacer zapatos escolares. Entonces yo pueda, a partir de la misma distribución, tener la flexibilidad de poder incluir aquí ahora mi proceso de zapatos escolares sin que tenga que cambiar toda la distribución. Ese es el concepto de flexibilidad, poder mover algunas cosas para que en el nuevo producto se mantenga también un gran orden de fluidez en las actividades. Ok, hasta ahí con esa presentación que era lo que tenía en este momento. Ahora, de ahí quería saber si los compañeros nuevos que se han agregado tienen alguna duda de la tarea, del proyecto, de alguno de los aspectos que tenemos en el curso. Profesor, sí, bueno, no sé si ha hablado algo, pero sobre la tarea con respecto al software. Ajá. No sé, me parece que está un poco confuso, bueno, a mi parecer, sobre si es un software en el que ayude a acomodar la Ajá. planta, en el que algunos cálculos es la cuestión, o que nos ayude a dibujarla, o cómo es específicamente. Esa Ok, es la pregunta. claro, Gerson. No, ya lo indicamos, pero esa es la idea de la tutoría. Si usted puede ingresar en los últimos 15 minutos o en los últimos 5, tenemos el espacio para atenderles a todos. Lo mencionamos y lo que dijimos es, la tarea lo que busca es un software que me ayude a los cálculos de la distribución. Algo parecido a esta, que me ayude, perdón, ahí alguien puso la cámara. Hola, ahí está. Ok, voy a compartir yo. Ay, aquí estamos, pantalla principal. Ok. Esta es la versión simplificada de Muter. Eso es, estos cálculos que se hacen en uno de los ejercicios de la tarea es una de las de los ejemplos de herramientas que yo podría utilizar en un software para calcular cuál es la distribución más coherente. Pero este software, imagínense que yo tengo ya un software para esto, no me va a dar dibujos, ni me va a permitir dibujar una grúa o dibujar una dobladora o la entrada de la planta. Entonces, lo que queremos es un software que lo que haga son los cálculos y que no se confunda con un software de crear la distribución en papel. O sea, no es un software de hacer planos, que yo les decía que existe el AutoCAD y existen muchas opciones, pero eso no es el que pretendemos. Pretendemos algo que trabaje los cálculos de la distribución. Y por ello, y obviamente no es que tienen que poner ahí el software, nada más investigar, buscar algunas opciones y describirlo para saber cómo funciona. Esa es la idea de la tarea en ese sentido. De acuerdo, muchas gracias, amigo. Con mucho gusto. Ok, vamos a ver qué más tenía aquí. Bueno, igual hay una serie de lecturas. Voy a ser muy claro con ustedes. En ese caso, ustedes en este curso tienen mucho material. No necesariamente tienen que manejarlo completamente. Ahí lo vamos a ir utilizando de acuerdo a las tareas. Por ejemplo, en ese caso ahí tenemos la técnica Muter para poder hacer esta primera tarea. Puede que en el proyecto usen algunos de estos otros documentos y la idea es que ustedes los trabajen basados en la disposición que tienen de ellos. También que vayan trabajando en el proyecto. Vuelvo a preguntar si alguno de ustedes cómo les va con los grupos, si tienen algún inconveniente que quieran comentarme aquí y que yo los pueda orientar.
No, nosotros por dicha, bueno, yo y Mónica ya contactamos a todas las compañeras, como desde el primer día, por dicho. No nos costó. Ok, perfecto, muchas gracias. Ok, entonces, eso entonces ya no me preocupa tanto. Vamos a ver qué sigue de acuerdo a las actividades que tenemos. A ver, esto. Perfecto. Me falta plataforma, que eso es lo que estoy tratando de abrir. Ok. Aquí estamos en las orientaciones, entonces la duda aquí. Sí. Ok, ¿qué actividades tenemos? Entonces hoy estábamos en la segunda tutoría, que como les dije, se las moví unos días porque yo estaba fuera del país. La tarea empieza el día de ayer y tienen hasta el 25 de octubre para entregarla. Entonces está bonita esa tarea, no está tan compleja. Sí recuerden trabajarla en grupo, pero tengan, a ver, tarea, esto sí es, sí, esta es grupal, entonces no tienen problema con eso. Lo que sí les digo que tengan mucho cuidado con la tarea de individual, ¿verdad? Que no se les vaya ahí a publicarla en Facebook, ¿verdad? Porque no queremos que otros compañeros presenten la misma. Entonces, para que tomen eso en cuenta. Esta que estamos haciendo ahorita es grupal y está bueno que la trabajen, obviamente, todos los del equipo y que me suban la tarea indicando las personas participantes y si hubo una participación inferior, pues me lo hagan saber. A partir del próximo miércoles arranca la tarea individual. Entonces sí les pido que vayan revisando los materiales, que se vayan preparando, porque tienen algunos días para hacer la tarea individual. Pero esa tarea individual tienen que, yo les dije que siempre tomen en cuenta el hacerla en los primeros días y no quedarse a los últimos, igual que la entrega de esa primera tarea no se queden en los últimos días porque si se les va el internet, si tienen algún problema en el trabajo, cualquier cosa puede pasar. Y como dijimos, este curso no tiene evaluaciones, no tiene exámenes, entonces no existen reposiciones. Entonces, si ustedes tienen algún problema en este tipo de tareas o en este tipo de entregas, pues lamentablemente no vamos a poder reponerlas y ya quedarían con un 20% menos. Entonces no se arriesguen y hagan las entregas oportunamente en los primeros días de cada parte. ¿Ok? Porque recuerden que cada aspecto valía 20% y si pues, se quedan con uno menos, pues tendrían ya una base de 80, que sí es factible pasar el curso, pero implicaría un esfuerzo en ese sentido. ¿Hasta ahí todos claros? Sí, Ok. Vamos a revisar una lectura. Estamos en la primera o en la... Ya, bueno, los materiales. Ok, esta otra lectura, básicamente factores relevantes que determinan la adquisición de equipo y maquinaria. Hay diversos criterios que aquí básicamente lo que nos dice es
valorar todos estos elementos para tomar la mejor decisión. De algo de eso hemos hablado, de la flexibilidad y los otros elementos que ya involucra un proceso, que son y la infraestructura, la mano de obra, los proveedores, la capacidad que yo tenga para poderlos desarrollar. Bueno, estos son los mismos criterios que habíamos hablado en la presentación, de tratar de integrar todo, de reducir las distancias. Ahora aquí tal vez sí existe unos conceptos que es bueno repasarlos. ¿Qué tipo de distribución estamos teniendo? Entonces, la distribución por proceso agrupa a las personas y el equipo que realizan funciones similares. La distribución por producto agrupa a los trabajadores y al equipo de acuerdo con la secuencia de operaciones realizadas sobre el producto. Entonces, por proceso, yo voy a tener como áreas como pequeñas islas por las cuales va a pasar el material, pero relacionadas con los procesos que van a sufrir esos materiales hasta transformarse. La distribución por producto nos acomoda todo para poder facilitar ese producto específico. Entonces, obviamente es mucho más flexible una distribución por proceso que por producto, pero si yo tengo un alto volumen de mi producto, me conviene más hacer una distribución por producto porque minimizo las distancias, minimizo los desperdicios y todo porque lo tengo acomodado de la mejor forma. Entonces, para darles un ejemplo, ustedes digamos que trabajan haciendo colados infantiles. Entonces, yo puedo tener una distribución por proceso si hago colados en tipo vidrio, si hago colados en tipo estos materiales como bolsitas que hay ahora, puedo tener procesos diferentes para eso. Pero si mi cliente o mi principal línea de producción es la de colados a través de vidrio, yo podría tener una distribución orientada solo a ese proceso que me acapara, digamos, el 80% de mi producción y el otro 20% trabajarlo en esquemas por proceso para tener flexibilidad de hacer diferentes tipos de productos. Entonces, esa es la diferencia. Y el componente fijo, la mano de obra, los materiales y el equipo acuden al sitio de trabajo como en una construcción, o sea, como un edificio o un barco. Ustedes llevan todos los materiales al sitio donde se está haciendo la obra. Entonces, esa es la diferencia con los otros dos. Y aquí vuelve a enunciar los métodos de valoración de los diferentes, hay diferentes mecanismos para evaluar distribuciones. Este es bastante sencillo porque bueno, igual que el anterior o el que tenemos de Müller, lo que va a hacer es evaluar las diferentes eventos, áreas, oficinas, partes de la empresa y basados en criterios de relación entre unos y otros. Y al final, igual que todos estos métodos, me va a decir cuáles son las relaciones más positivas o más importantes y cuáles son las menos deseables. Y de acuerdo a eso se hacen los cálculos y la distribución final. Y como les dije, uno no solo cuenta las áreas productivas, sino también los servicios sanitarios, las oficinas, el área de mantenimiento. O sea, los diferentes componentes tienen una razón de ser en la organización y por tanto uno puede acomodarlos de acuerdo a diversos criterios, pero siempre orientándose al proceso, que es lo que les decía. El proceso va a ser el centro de mi organización y las áreas administrativas y demás, pues esas no importa dónde las ubique, o sea, tratar de ubicarlas en los espacios más alejados, menos accesibles, que no afecten el proceso, para poder garantizar que las áreas donde hay más movimiento y más interacción sean las áreas destinadas a proceso.
es que este capítulo habla mucho de distribuciones de planta, pero yo creo que ya lo abarcamos casi todo. Entonces, no sé si tienen alguna duda o algún comentario final. No dudas, no, profe. Muchas gracias. Muchas gracias, Jocelyn. Bueno, entonces voy a detener la grabación. Decirles entonces